Soy Juan González y hoy vamos a hablar de presos políticos. Los presos políticos no son algo nuevo en nuestro país. Desde la corona española se encarcelaban a los patriotas y Juan Vicente Gómez hacía lo mismo en la Rotunda. Pérez Jiménez lo mismo con la Seguridad Nacional y hoy en día está en la boca de muchos venezolanos. Es por eso que hoy tenemos dos invitados expertos que nos van a hablar sobre el tema. Los dejo con nuestra compañera de equipo para que nos presente al primer invitado, Jenny Chirinos. Tony Nava, abogado, miembro del Foro Penal, profesor universitario de libre ejercicio y especialista en Derecho Administrativo. Bueno, ya entrando en materia, doctor, ¿qué es un preso político? Un preso político, a través de los anales de la historia, son las personas que insurgen contra el establecimiento o que tienen una opinión contraria a la forma de conducir los asuntos públicos de un determinado país. Venezuela ha sido muy fructífero en presos políticos. Todos ellos, víctimas, por supuesto, de regímenes, bien sea de autoritarios o simplemente una dictadura. Es una pena que se impone a un ciudadano por ejercer el derecho a disentir. Inclusive aquí en nuestro país, en la Constitución establece el derecho que tú tienes de disentir. Aquí en este país, lamentablemente, no se puede disentir porque se es penalizada a través de ¿qué? De la penalización o de la politización de la justicia. Ahora, doctor, hay una duda. Si el Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otra instancia del gobierno o de los poderes públicos te sentencia como un delincuente, de igual manera se te puede catalogar como un preso político. Pues no, el preso político nunca deja de ser preso político. Lo demás son maniobras, leguleyas que se busca criminalizar la disidencia mediante la etiqueta de que son delincuentes, o sea, que son políticos presos, no presos políticos. Eso es una práctica, por ejemplo, muy similares a los regímenes de este modelo que tenemos. Eso sucedió en la Unión Soviética, sucedió en Cuba, sucede actualmente en Corea del Sur. Es decir, en todos los países pues, donde existen gobiernos autoritarios, siempre se utiliza la figura para criminalizar la disidencia, la figura del preso político. Es más, hay personas, por ejemplo, en el caso de Mandela. Mandela estuvo 40 años preso por disentir del régimen colonialista inglés en Sudáfrica. Bueno, y así como Mandela, cientos y miles de personas han pagado inclusive hasta con su vida la disidencia. ¿Okay? Sí, sí. Bueno, doctor, entonces aquí en Venezuela se escucha de ciertas personas que existen presos políticos. Uno de esos casos es el caso de Leopoldo López. La Organización de Naciones Unidas, máxima instancia internacional, ha exigido al gobierno venezolano la liberación inmediata de Leopoldo López. ¿Qué pasa en caso de que no se acate esta exigencia? Mira, el caso de Leopoldo López es un caso es una manifestación más evidente del desacato y de la violación que este régimen incurre con la Constitución Nacional. Mira, en el preámbulo de la Constitución establece que los derechos humanos tendrán primacía en toda la acción del Estado, que serán progresivos y que Venezuela acatará toda disposición internacional de los acuerdos sobre derechos humanos que haya suscrito. Y Venezuela ha suscrito todos los acuerdos sobre derechos humanos, inclusive hasta la Carta de las Naciones Humanas en su artículo 24 de las Naciones Unidas. Bueno, esa decisión de la Comisión Internacional sobre Derechos Humanos es de obligatoria cumplimiento por parte de todos los países signatarios, menos aquí pues. ¿Por qué? Bueno, porque aquí naturalmente todo país que desacata una decisión de carácter internacional de un pacto que ya firmó, sencillamente es un Estado forajido, un Estado de que no respeta ni siquiera sus propias leyes.
y mantienen bajo prisión a una persona con el único delito que ha sido el delito de opinar. Un delito de pensamiento, porque del pensamiento es que emana la opinión. Es decir, que Leopoldo López está siendo juzgado de una forma ilegal por un delito de pensar, de pensamiento, pues, porque no se le ha podido comprobar hasta ahora ningún tipo de hecho que pueda determinar que se cometió un delito. Por lo demás, eso coloca a Venezuela en una posición internacional sumamente débil, comparable nada más con los regímenes que ya nombramos anteriormente. Y, a mi entender, yo pienso de que en algún momento todos esos errores y todas esas desviaciones que ha tenido la justicia venezolana tendrán que ser enmendadas, tendrán que ser recuperadas, pues, para beneficio del país. Bueno, Tony, la conversación se torna muy interesante, pero por tiempos de televisión estamos ya llegando al final de esta entrevista, así que si puede dejarle un mensaje a todos los portugueseños respecto al tema de los presos políticos. Bueno, los presos políticos, yo le digo, el mensaje que yo puedo dar a la colectividad es de que estamos expuestos, todos automáticamente, en una forma general, todos los venezolanos estamos sometidos a que en cualquier momento podamos ser detenidos o podamos ser procesados por el único hecho de disentir. De todos modos, tenemos que mantener nuestra resistencia activa, nosotros tenemos que mantener nuestras posiciones y lograr unir todos nuestros esfuerzos para lograr el milagro de que podamos constituir una mayoría de venezolanos suficiente que derrote electoralmente a este régimen. Bueno, el doctor Tony Nava mostrando lo mejor de nosotros para una mejor Venezuela. Hoy en Venezuela estamos viviendo un momento oscuro en donde los delincuentes son premiados por el gobierno y los venezolanos que queremos un cambio en paz, en democracia, con la Constitución, los quieren encarcelar. El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero el día de hoy le presento ante ustedes, venezolanos y venezolanos, nuestro más profundo compromiso de que si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo y vale para que Venezuela despierte definitivamente y que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construir ese cambio en paz y en democracia, pues bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que me plantea directamente con cobardía Nicolás Maduro. Pero yo no quiero dar este paso, quizás a un silencio por un tiempo, sin dejar muy claro el porqué de toda esta lucha. Esta lucha sí es por nuestros jóvenes, esta lucha sí es por los estudiantes, esta lucha sí es por los que han sido reprimidos, esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro por un modelo equivocado, por un modelo que no has implementado, que es exportado de otros países, que no se parece al bravo pueblo de Venezuela, y que nosotros juntos, hermanas y hermanos, tenemos que estar claros que tenemos que construir una salida a este desastre. Esa salida, hermanas y hermanos, tiene que ser pacífica, tiene que ser dentro de la Constitución, pero también tiene que ser en la calle, porque ya no nos quedan. Porque ya no nos quedan en Venezuela
Venezuela los medios libres para poder expresarlo. Si los medios callan, que hable la calle, y que hable la calle con gente, y que hable la calle en paz, y que hable la calle de clase. Bueno, hermanas, hermanos, yo les pido que sigamos en esta lucha, que no dejemos la calle, que asumamos nuestro derecho a la protesta, pero que lo hagamos en paz, sin violencia. Yo pido que nosotros, que todos los que estamos acá, que todos los venezolanos que quieren cambio, que nos instruyamos, que nos formemos, que nos organicemos y que ejecutemos la protesta no violenta, la protesta de masas, de voluntades, de almas y de corazones que quieren cambiar, pero sin dañar al prójimo. Yo les pido que no perdamos la fe. Y yo estoy seguro, en el nombre de mis hijos, de mi hija Manuela, de mi hijo Leopoldo, y como decía Andrés Eloy Blanco, el que es padre de un niño, es padre de todos los niños. En nombre de todos los niños de Venezuela, yo les juro que vamos a vencer y que muy pronto tendremos una Venezuela libre y democrática. ¡Que Dios lo bendiga! En el primer segmento estuvimos conversando con el doctor Tony Nava. Para este segundo segmento lo dejo con el segundo invitado que va a presentar nuestra compañera de equipo, Jenny Chirinos. Víctor Uribe, responsable de Voluntad Popular Juvenil del Estado Portuguesa, coordinador de Voto Joven y estudiante de Lonelles. Ya entrando en materia, Víctor, ¿tú crees que hoy en nuestro país hay presos políticos? Mira, Juan Diego, lo primero es agradecerte por el espacio y felicitarlos además por esta tremenda iniciativa. Lo más interesante es dar un reconocimiento al país y darle una información sencilla de dónde está Venezuela. Venezuela vive un proceso denominado dictadura. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que estar claros que las dictaduras modernas no son igual que la antigua. Quizás el día de hoy no tengamos presos en la rotunda, pero tenemos perseguidos, tenemos el caso de Leopoldo López, tenemos el caso de compañeros que se encuentran de las cárceles, son exactamente 69 los presos y más de 125 perseguidos en el país. El caso de los presos políticos para Venezuela es una oportunidad grande para el tema de la democracia. Tuvimos la oportunidad de ver la persecución y cómo logramos quitarle la máscara al gobierno y decirle al país que lamentablemente Venezuela vive un proceso denominado dictadura. Bueno, Víctor, ¿y tú no tienes miedo de convertirte en un preso político? Mira, en algún momento mi mamá me dijo que el miedo es algo libre y yo creo que es válido en algún momento sentir miedo, pero el momento que conversé hace aproximadamente 3 años con un hermano de Cuba y me dijo más o menos lo que vivía en la realidad cubana, eso me dio mucho más miedo. Me dio temor ver que mis hermanos el día de mañana no puedan salir porque lamentablemente los asesinan. Me dio mucho más miedo el ver a mi compañero y amigo Rosmi Mantilla tras las cárceles sin ser directamente una persona perseguida, sin vincularse directamente a la política, solamente se atrevió a pensar distinto. Me da mucho más miedo, Juan Diego, el hecho de que personas por colocar un tuit estén detrás de la cárcel. Eso no tiene sentido para los venezolanos. Es así. Quisiera preguntarte si manejas los números de cuántas personas hoy son presas políticas en Venezuela y cuántos de ellos los conoces o son amigos tuyos, han compartido momentos políticos contigo. El más emblemático creo que es el caso de Leopoldo López y debo reconocer que Leopoldo López, a través de una falla que dio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, le dio la libertad plena. Lamentablemente, como se lo dije anteriormente, nosotros vivimos un proceso de dictadura y que Venezuela no ha querido reconocer su libertad. Pero lamentablemente también hay que reconocer que detrás de Leopoldo López hay una cantidad de estudiantes, exactamente son 69 los presos políticos, 26 estudiantes y exactamente 26 jóvenes con 26 actividades que han tenido, donde lamentablemente por el hecho de que no tengan aire acondicionado las salas, porque la sala está cerrada o porque la juez ese día no le provocó hacer la audiencia, no han tenido el hecho de ser juzgados. Nuestro temor real es por qué si ellos son culpables no son juzgados, por qué no están las pruebas, por qué nosotros no tenemos acceso a saber sus expedientes.
Pero a eso hay que darle un reconocimiento al Foro Penal Venezolano, donde ha dado una demostración de gallardía, donde se ha enfrentado directamente al gobierno, pero sobre todas las cosas a la madre de esos jóvenes, a quien le envía un mensaje de fuerza, de optimismo y de solidaridad, porque lamentablemente son las perjudicadas. Así, bueno, Víctor, si quieres enviarle un mensaje a todos los televidentes que hoy nos están escuchando y nos están viendo por este medio respecto al tema de los presos políticos. Yo creo que no es solamente enviarle un mensaje al país en general. Hay que hablar sobre la política que está viviendo Venezuela, sobre los factores del país que hacemos vida. Voluntad Popular es un partido nuevo, un partido moderno, parte de la unidad democrática, parte de los factores políticos, y que además de eso está consciente de que si no hacemos las cosas distintas, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Debemos actualizarnos en la política, debemos cambiar la política, debemos renovar la política, y los jóvenes estamos para eso, para decirle al país: hay una generación de cambio. En esta generación bicentenaria, la juventud está dispuesta a transformar la política desde lo social, desde lo político, desde directamente el contacto a las calles. Quería dar también un agradecimiento, y me disculpa, Juan Diego, a aquellas personas que de manera voluntaria han estado firmando el extraordinario proyecto de la Constituyente. Todas esas personas que están detrás de esa firma están avalando un proceso totalmente legal, un proceso amplio, un proceso limpio, y que además se adapta a las necesidades de todos los venezolanos. Fue Víctor Uribe mostrando lo mejor de nosotros para una mejor Venezuela. La pregunta de ¿te quieres casar conmigo? Para mí fue doble, fueron dos preguntas, no fue una. La primera pregunta fue ¿te quieres casar conmigo? Y le dije que sí. Y la segunda pregunta automáticamente me dijo ¿te quieres casar con Venezuela? Y también le dije que sí.
Hemos llegado al último segmento de nuestro programa. En los 2 primeros segmentos pudimos conversar y conocer a fondo el tema sobre los presos políticos. Llegó la hora de la voz del pueblo, con Víctor Nava, La Ventana Popular. Hola a todos los televidentes, bienvenidos a La Ventana Popular. Voy con denuncias y datos. La oscuridad no se aguanta en la circunvalación sur. Habitantes y miembros del Consejo Comunal del sector Simón Bolívar de Araure reiteraron a las autoridades y a la empresa eléctrica Corpoelec para que mantenga el servicio de alumbrado público de la circunvalación sur desde el sector Simón Bolívar de Araure hasta Prado del Sol. Aspiramos y esperamos que la alcaldía y la empresa eléctrica nos pueda ofrecer un servicio de alumbrado público de calidad y que la oscurana no sirva y se aproveche para que los viles delincuentes cometan sus fechorías, porque hay hasta robo de auto y hasta arrollamientos. La semana pasada, miembros del Consejo Comunal de Desarrollo Camburito Sector 1 trancaron las vías por 2 y 3 horas para hacer un llamado a la autoridad del mal estado que estaba la vialidad. Julio Rodríguez, que es miembro de la línea de transporte de Desarrollo Camburito y también miembro del Consejo Comunal y vocero principal de la Comisión de Transporte y Vialidad, conversó con nosotros del estado de mal vialidad que estaba. Gracias a esa acción que ejercieron los habitantes de Desarrollo Camburito y Julio, precisamente las autoridades comenzaron el inicio de trabajo para construir o mantener la vialidad. Eso demuestra la capacidad y el poder que tenemos los ciudadanos de reivindicar los derechos, porque los derechos no se negocian, se conquistan. Voy con datos. El gobierno nacional tiene presupuestado para invertir en publicidad para el año que viene. Ese monto y ese presupuesto podríamos nosotros construir más de 400 escuelas y beneficiar más de 300.000 niños para que tengan y podemos garantizar el derecho a la educación. Pareciera que el gobierno nacional, la prioridad no es la educación, cosa que debe ser la primera, invertir en las futuras generaciones. La semana pasada comenzó el festival Suena Caracas. La Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional este 18 de noviembre de un monto de 168 millones de bolívares. Palabras más, palabras menos, 14 millones de dólares. Solo para pagar a los artistas extranjeros, cosa que desaprovecha a los talentos nuestros. Zapato 3 fue contratado por $15.000. Kevin Johansen fue contratado por $30.000. Aterciopelados fue contratado por $50.000. Y Silvestre Dagón, para que usted sepa, fue contratado por la suma de nada más y nada menos que $150.000. El gobierno no tiene dólares para medicina, pero sí para la realización de estos festivales. Lástima. Con esos 14 millones de dólares podemos realizar y podemos construir 7 escuelas grandes para así beneficiar a más de 5.000 niños. También podemos comprar 14.000 computadoras a $1.000 cada una y podemos construir laboratorios o centros de computación. Aspiramos y esperamos que el gobierno nacional debe establecer las prioridades para salir de la crisis que tenemos hoy los venezolanos. Ya saben, comuníquese con nosotros en el correo laventanapopular@gmail.com, también en mi cuenta Twitter, Víctor Nava 12. Ya saben, aquí llegó hasta este segmento, nos vemos a la misma hora, en el mismo lugar, aquí en La Ventana Popular. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ya estamos claros respecto al tema de presos políticos, presos de conciencia que están injustamente encarcelados. Los invito a que nos vuelvan a ver el lunes de la semana que viene por el mismo canal a la misma hora y que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter @AurevP y me pueden seguir en mi cuenta personal de Twitter @JuanGonzálezBen. Cuando el miedo es más poderoso que la razón, los hombres se convierten injustamente en víctimas. Pero las ideas de cambio, la trayectoria y la lucha honesta son imposibles de doblegar.
Se puede encarcelar a un hombre, pero no a sus ideas. Querer una mejor Venezuela no es un delito. Liberemos a Venezuela.